Muy buenas noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia. Hoy es 11 de octubre de 2023 y como tal estamos en la previa de uno de los días que más debates genera, más discusiones en torno a disputas de nicho, muchas veces sobre la conquista de América, el Día de la Hispanidad, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural o el Día de la Raza, como muchos de ustedes tal vez todavía levanten. Así que en esta ocasión tan especial hemos decidido hacer un video sobre la leyenda negra, sobre la narrativa de la leyenda negra. No sobre la narrativa en defensa de la tesis de la leyenda negra, sino un análisis de dónde sale esa narrativa. O sea, de dónde sale la narrativa de que existe una leyenda negra que pesa sobre España y la conquista española de América. Así que hoy vamos a tratar de hacer una síntesis de montones de cuestiones. De hecho, para tratar de hacer un relato general, no vamos a ahondar en los autores durante la explicación, sino que estos serán dejados en el comentario destacado para que, nada, la gente vea que en realidad hay un debate mucho más amplio que el discurso simplificado que muchas veces aparece en internet, sobre todo por parte de algunos autores, tal vez, youtubers nostálgicos del Imperio Español. Así que no nos vamos a detener en eso, sino que vamos a tratar de analizar un poco cómo opera este discurso, cómo vamos a analizar la conquista de América desde una perspectiva mucho más seria, menos considerada, ¿no? Desde el indigenismo, el hispanismo, y sobre todo tratar de poner un contexto a por qué de repente estamos discutiendo sobre la leyenda negra si se trata ya de un debate saldado dentro del campo historiográfico. Pero bueno, eso es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy nos toca hablar de la leyenda negra. Quiero hacer una aclaración. Tuve un accidente en estos días. No importa, tal vez lo explique mañana en Café Millennial, es una posibilidad. Pero este video iba a ser el lunes. Este video iba a ser el video de la semana pasada. No lo llegamos a hacer. Iba a hacerse el lunes. Hubo un problema. El lunes igual hicimos el video sobre Palestina, que lo pueden ver. Y en realidad la idea era hacer un video sobre la leyenda negra y un video sobre la conquista de América. Como no vamos a poder hacer los dos, este video trata de suplir ambas necesidades. Vamos a hacer un breve análisis de la conquista de América en un plano muy general. Vamos a desarrollarlo ampliamente el año que viene. Pero sobre todo lo que queremos ir es a el relato, la narrativa de la leyenda negra. Así que espero que les guste, espero que estén contentos. Tiene que ver con mi nariz, veo varios chistes. Tiene que ver con mi nariz. Si todo sale bien, ustedes deberían ver mi nariz como siempre, común y corriente. Espero. Pero bueno, ya lo hablaremos en otro momento. Sin más preámbulos, un detalle. Viernes que viene voy a estar en Caras y Caretas. Hago una función sobre el 17 de octubre del peronismo. Están todos invitados. Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral. Y si no me equivoco, ya se están acabando. Así que, recomendación, si quieren venir, vayan a sacarlas o se les van a agotar. Y bueno, no más preámbulos, vamos a la cuestión que nos interpela el día de hoy. La leyenda negra. ¿Hay una leyenda negra? ¿Es válido hablar de leyenda negra? La imagen que vemos de Debris es una de las imágenes icónicas de la construcción narrativa de una leyenda negra sobre España. Lo cierto es que a finales del siglo XVI y durante principios del siglo XVII, en el marco de las grandes guerras que sacudían a Europa, guerras protagonizadas por las Provincias Unidas en proceso de independencia frente a España, guerras protagonizadas por la monarquía, casi me olvido un libro, por la monarquía británica, lo que a futuro algún día sería el Reino Unido, se construye una guerra de propaganda contra la monarquía hispánica. Muchas veces nosotros usamos la palabra España como si nada, pero en realidad España como tal no existía. Nosotros, o gran parte de la historiografía, habla de la monarquía hispánica porque la monarquía hispánica era una monarquía compuesta como tal, y de hecho todavía existían los reinos diferenciados de Castilla, Aragón, Navarra y demás, unidos en la figura del monarca. Por eso algunos autores hablan de monarquía compuesta, monarquía pactista. En este marco se hace un
una gran guerra de propaganda contra la monarquía hispánica para demonizar a las fuerzas españolas. Y entre los relatos que circulaban los relatos sobre la brutalidad de los españoles en América. Pero no solo en América, sino también en Europa, por ejemplo, ¿no? La famosa furia española aplicada sobre los Países Bajos. Lo que hay que decir es que la llegada de los europeos a América a partir del viaje de Cristóbal Colón representa el origen de lo que Immanuel Wallerstein llama el moderno sistema mundial, la primera economía mundo. Ese viaje, ese proceso de exploración y conquista va a establecer un lazo permanente entre el mundo americano y el mundo europeo, que tiene a los españoles, y vamos a usar españoles, pero nos referimos a los castellanos sobre todo, como los principales protagonistas de ese proceso de conquista. Dicho sea de paso, la mayor parte de los territorios que fueron conquistados por europeos lo serán dentro del marco del Imperio Español. Ahora, esa conquista va a suponer la llegada de europeos que portan no solo una cosmovisión diferenciada, nuevas formas de hacer la guerra, otro dios, nuevas costumbres, sino que también, traen desde animales hasta microorganismos con ellos que van a alterar para siempre la vida en América. La conquista europea del continente americano va a ser una conquista que en un periodo relativamente breve, pero ahora vamos a matizar esta cuestión, permite la incorporación de montones de territorios y millones de habitantes dentro de ese imperio. Va a ser una conquista, por supuesto, violenta, como toda conquista, como toda guerra, que va a estar justificada, entre otras cuestiones, en la noción de guerra justa. La noción de guerra justa, como muchos estudiosos militares, en este compilado de Frank Tallet hay un análisis al respecto, era uno de los principales motivos para tener un casus belli. Ya vamos a ahondar en esto. Pero poder conquistar un territorio, poder ir a la guerra contra una monarquía, requería justamente de la necesidad de establecer que esta era una guerra justa. No existía la noción de que una guerra se puede hacer por motivos económicos o incluso muchas veces por soberanías nacionales, porque ese no era el principio que justificaba. Tenía que ser una guerra justa. Y como veremos, hay ciertos discursos establecidos por los propios españoles para justificar la guerra. En el campo de batalla, los conquistadores van a demostrar una absoluta y abrumadora superioridad militar. Pero además van a desplegar un arco de actividades sumamente brutales con el objetivo de no solo de conquistar estos territorios, sino mantener sometida una población inmensamente superior en números. Hay muchas estimaciones demográficas sobre cuál era la cantidad de población que había en América antes de la llegada de los europeos. Algunas que podríamos considerar bastante exageradas, rondaban más de 100 millones de personas. Pero 50 millones de personas viviendo en todo el territorio americano es un número bastante aproximado y sensato dentro de todo. Ahora, para que puñados de europeos sean capaces de conquistar un territorio tan amplio, poblado por tanta población, y sobre todo imperios como el Azteca o el Inca, no solo se van a tener que basar en el ejercicio de la violencia de la conquista, sino también en el ejercicio del terror y en desarrollar un poderoso aparato de dominación. Ahora, el tema es que estas acciones, que si bien existieron, van a ser exageradas por la propaganda que en su momento hicieron circular los holandeses, los franceses y los británicos en el marco de sus propias guerras contra España. De nuevo, la noción de una furia española, de un carácter español particular que los hacía especialmente brutales. Como veremos, y poniéndolo en contexto, no es que había nada extraordinario en la violencia que los españoles desplegaron sobre los americanos en comparación a otros europeos. Pero sí es cierto que en el marco de la conquista de América, los españoles tuvieron un rol destacado porque el conjunto de territorios que conquistaron y la densidad de los mismos fue muy superior a la de los europeos. Por lo que podríamos afirmar que España tiene una responsabilidad mucho mayor sobre la mortandad de los originarios en América. Ahora, esa narrativa de la leyenda negra, que en su momento tiene su origen en la propaganda que se da en el marco de las guerras de la religión, va a extenderse a lo largo de los siglos. La imagen de una España demonizada será representada en libros,
no me sale la palabra, en impresiones, otra palabra, en las octavillas, en todos estos libelos que circulaban y que mostraban justamente la brutalidad de los españoles y las prácticas terribles que habían llevado adelante como parte de esa furia española, no solo en Europa, sino también en América. Sin embargo, acá también intervienen los intereses geopolíticos y justamente las guerras del mundo contemporáneo. A lo largo del siglo XIX y el siglo XX, los discursos nacionalistas y justamente la necesidad de utilizar la propaganda como un medio para justificar la guerra también alimentarán la leyenda española. La leyenda negra española. De hecho, también la propia noción de leyenda negra española empieza a circular como una forma de victimizarse o construir una narrativa nacionalista y criticar el discurso exterior sobre España con posterioridad a lo que fue la guerra entre Cuba y Estados Unidos. Así, el trabajo de Julián Juderías, en su momento titulado La leyenda negra y la verdad histórica, será uno de los más influyentes y, si queremos, el pionero, si bien hay otros relatos que hablaban de este concepto, en el cuestionamiento a una supuesta leyenda negra que dominaba el entendimiento y el análisis sobre la historia de España y la historia de la conquista de América. Ahora, en los años posteriores aparecerían toda una serie de discursos atribuidos a discursos nacionalistas, también a la nueva oleada progresista, que revivirían la discusión sobre la leyenda negra. Pero sobre todo esto abona en la propia crisis de la identidad española. Como veremos, en el mundo estamos siendo afectados por un cuestionamiento a la importancia de los estados nacionales y a la crisis propiamente de los nacionalismos. La idea de que hay una crisis en la propia identidad nacional, la búsqueda de pasados ideales y la aparición de discursos nostálgicos son un fenómeno cuasi global. Y España es un enorme caldo de cultivo. Se trata de una nación que hoy en día es considerada de aquellas que padecen de las crisis económicas más importantes de Europa, una nación que ocupa un rol secundario en la Unión Europea y que sin embargo alguna vez fue el imperio más grande del mundo. En este marco particular, el discurso que busca revivir la noción de la leyenda negra tiene bastantes posibilidades de proliferar. Pero bueno, lo que nos vamos a proponer el día de hoy es un poco analizar la narrativa de la leyenda negra en el marco particular de la conquista de América. Y, como veremos, el cuadro siempre es más complejo. No alcanza con decir, no, bueno, los españoles eran buenos, los originarios eran los malos, los originarios eran los buenos, los españoles eran los malos, y demás. No, siempre el cuadro es mucho más complejo y lo que vamos a tratar el día de hoy es poder aportar algunas herramientas para que las visiones nostálgicas del Imperio Español o las visiones indigenistas que le quitan absoluta agencia histórica a los pueblos originarios no sean lo que terminen primando cuando analizamos estas cuestiones. Pero bien, acá hay un punto central. A veces se discute, no, bueno, si capaz Leif Erikson llegó primero a América y demás. Lo cierto es que, para bien o para mal, el vínculo histórico que se conforma a través del viaje de Cristóbal Colón a América determina la inserción del espacio americano en lo que, como dijimos antes, Immanuel Wallerstein va a llamar el moderno sistema mundial. En cierta manera, el, entre comillas, descubrimiento, la llegada a América por parte de los europeos, es lo que permite la conformación del sistema mundo como nosotros lo entendemos. Es decir, una organización de carácter mundial que permite una vinculación económica entre formaciones sociales, estados diferenciados en un mercado mundial. Esa expansión del mundo conocido, que se inicia con el viaje de Cristóbal Colón, va a ser la base, en gran parte, para la conformación del sistema capitalista. No estamos hablando de que los españoles que llegaron desembocaron y trajeron el capitalismo, sino que van a insertar a América en una red de intercambios global que va a permitir la conformación del capitalismo como tal. Esto es un poco la tesis circulacionista, si queremos, en cierta forma. Ahora, esa expansión del mundo conocido no es un accidente de la historia. Muchas veces parece que, bueno, Colón un día, en el marco de la búsqueda de las especias, llegó al territorio americano porque quería llegar a la India. Y, sin embargo, no es un accidente porque ya se estaban desarrollando experiencias de apertura de Castilla hacia el Atlántico. O sea,
La llegada de Colón a América no podría haber sido posible siglos antes. Lo fue justamente porque la navegación oceánica estaba siendo trabajada sobre todo desde la Baja Edad Media por parte de los marineros castellanos. No solo de cara hacia el Atlántico, sino al Mar Norte, al Canal de la Mancha, había vínculos comerciales con la región de Flandes, se habían dado una participación justamente de la flota castellana en la Guerra de los 100 Años, que estaba permitiendo justamente experimentar con la navegación atlántica. De hecho, antes de la conquista de América, tenemos una primera experiencia de conquista, colonización de un territorio más allá del territorio español, que es justamente la conquista de las Islas Canarias. Podríamos decir que la conquista de las Islas Canarias es una suerte de primer gran experimento de lo que después se va a hacer en América. La evangelización de la población, el establecimiento de un poder privilegiado por parte de los conquistadores que todavía estaba en el marco de una sociedad que podemos caracterizar como de un feudalismo tardío y que tenía una concepción patrimonialista del poder. Así que la sociedad castellana, no vamos a intercambiar acá castellano y español, ya estaba experimentando esta salida hacia el Atlántico, una apertura progresiva que le estaba generando las condiciones para emprender una expedición más allá de lo que es Canarias. Acá me preguntan, voy a detenerme en esto, ¿por qué conquistan Canarias antes de América? Y bueno, porque no conocían América todavía cuando descubren las Canarias. Ahora, todo esto, si queremos, es parte de un nudo histórico de lo que es la sociedad española y que tiene que ver con el año 1492. 1492 es un punto de inflexión no solo por el descubrimiento de América, sino justamente porque la última guerra que permite la conquista definitiva de la península por parte de los cristianos con la caída de Granada es parte de un proceso de consolidación de las las tres grandes coronas dinásticas, las tres grandes monarquías dinásticas que van a dominar la península. Obviamente tenemos a la corona de Portugal, pero sobre todo pensamos en la unión de las coronas de Castilla y Aragón a partir del casamiento de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Esta alianza entre estas dos coronas, sobre todo, es la que permite la unificación del conjunto de la península bajo dominio de reyes cristianos. Pero como tal, el año 1492, además del de la expulsión de los últimos la conquista del último bastión musulmán en la península, es también el año de la expulsión de la población judía. Un gran problema que muchas veces no aparece a la hora de pensar la conquista de América es justamente la sombra que representa la experiencia de la reconquista y la experiencia también de la expulsión de los judíos sefaradíes. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Bueno, a medida que se había dado el avance sobre los territorios dominados por los musulmanes, la población castellana tuvo que incorporar dentro de sus filas a la población judía que vivía dentro de los territorios andalusíes. Un punto interesante en todo esto es pensar que esa absorción progresiva no siempre era automática ni armoniosa. De hecho, hay una larga historia de antisemitismo en la Edad Media. Un trabajo histórico clásico de Robert Moore, La formación de una sociedad represora, analizaba las raíces medievales del antisemitismo moderno como lo conocemos. Bueno, en el caso de Castilla hay mucho para analizar al respecto, hay mucha tela para cortar. Hemos tenido un video en el que hablamos de algunas de estas cuestiones cuando hablamos del antisemitismo en Europa durante el video sobre el levantamiento del gueto de Varsovia. Pero, planteándolo muy brevemente, una de las grandes problemáticas que había es que la situación de los conversos generaba rispideces y conflictos dentro de la sociedad castellana y aún más lo generaba la de los judíos no asimilados. Desde el siglo XIV se llevaban adelante pogromos masivos, es decir, matanzas en las juderías, como parte de estos ataques que estaban un poco agitados por el clima de la peste negra, por la búsqueda de enemigos internos. El problema con la conquista de la última válvula de población musulmana y judía dentro de los reinos musulmanes, que era Granada, era que de repente había una población judía muy importante que no estaba del todo asimilada. En 1492 se realiza la solución final, que es decretar la expulsión absoluta de toda la población judía de la península. Va de todos los territorios castellanos y aragoneses. ¿Qué ocurre con esto?
Bueno, que la expulsión de la población judía supone la conversión forzosa de aquellos que se quieren quedar. ¿Por qué? Bueno, había un plazo de, si no me equivoco, eran 4 meses para que los judíos abandonen el territorio y dejen sus propiedades. Acá se refuerza un proceso que se daba, que era la de la conversión forzosa para evitar persecuciones. Montones de judíos inician una nueva diáspora, pero hay otros que se convierten en el cristianismo. Sin embargo, había una cuestión muy ambigua. Vos tenías desde judíos genuinamente conversos que mantenían prácticas judías, judíos forzadamente conversos y criptojudíos que mantenían el judaísmo a pesar de haberse bautizado cristianos. Es así que empieza a funcionar a gran escala la Inquisición española. Hay mucho análisis de la Inquisición española, sobre todo cuando se habla de estas cosas o las casas de brujas, saben que a mí me molestan mucho las simplificaciones. La Inquisición española no es que era un aparato monstruoso que asesinaba todo lo que pensara distinto. De hecho, tenía un funcionamiento sumamente burocrático. Hay un libro que siempre recomiendo para pensar la Inquisición, que es el de Nathan Bachtel, que se llama La lógica de las hogueras. Y tiene un funcionamiento muy burocrático, muy racionalizado. De hecho, Bachtel termina hacia el final pensando en la cuestión de la banalidad del mal. Pero sí va a ser responsable de miles de ejecuciones de judíos en la hoguera. Posiblemente en torno a 10.000. A lo largo de toda su existencia. Pero la mayoría lo va a hacer durante la primera etapa que se da entre finales del siglo XV y durante el siglo XVI. Ahora, en ese marco de la persecución a lo que se llamaban las redes marranas, nosotros tenemos un enemigo interno. Uno de los temas interesantes es que, por ejemplo, en España, las casas de brujas, si bien hubo, no fueron tan importantes, porque el enemigo interno era el marrano, el criptojudío. Y la obsesión por los criptojudíos y la mancha de los conversos genera una institución que son los estatutos de pureza de sangre. Había una obsesión por la pureza de sangre en España frente a la mancha de aquellos que podían tener ascendencia judía o morisca, es decir, musulmana. O sea, nosotros tenemos una sociedad conformada como una sociedad de frontera, militarizada, feudal, profundamente católica, con una obsesión racial justamente por esa mancha a la pureza de sangre, que está consolidando estas estructuras cuando se produce la llegada a América. Y la llegada a América es en gran parte una gran proyección de los procesos internos que está atravesando esa monarquía feudal, esa sociedad de un feudalismo tardío en proceso de transición. De hecho, también la llegada a América es parte de la definición de lo que es europeo. Durante la Edad Media, la concepción que se tenía era de cristiandad, no de Europa. La noción de Europa se va a conformar durante la Edad Moderna a partir de la expansión de lo que era el mundo conocido. Quienes llegan a América entonces forman parte de una sociedad que además es particularmente feudal y señorial. El feudalismo español tuvo la característica de entregar montones de poderes jurisdiccionales a sus señores. Un trabajo de Fabián Campagne, histórico, que es Feudalismo tardío y revolución, cuando se analizan los tres grandes modelos de feudalismo occidental, el francés, el inglés y el español, justamente se expone el dominio que tiene el elemento jurisdiccional del señorío en el caso de España. Hay montones de motivos. Uno de estos tiene que ver con la lógica de la reconquista y otra con lo que son las mercedes enriqueñas. Es decir, las mercedes que entregan los Enrique de Trastámara después de la Guerra Civil Castellana del siglo XIV. Entonces tenemos una sociedad que tiene una concepción patrimonialista del poder, una idea del poder sobre la tierra y los hombres, que de repente llega a una tierra desconocida que se pretende conquistar y apropiar. Acá, de repente, muchas veces aparece esta idea de que había un discurso alturista por la bula que le concede el Papa a los Reyes Católicos, por alguna de las legislaciones de Indias, entre otros. Lo cierto es que esas leyes muchas veces pasaban por letra muerta, y de hecho, ya avanzado el proceso del mundo colonial, funcionaba el principio de se acata pero no se cumple.
Así que pensar la conquista de América a partir de las legislaciones que se realizaban en la península y que no formaban parte de la aplicación particular de lo que se llevaba adelante en el territorio americano, y es bastante complejo, porque en realidad acá la brutalidad era otra. Hay que decir que la conquista de América es un proceso complejo. Podríamos decir que la mayor parte de los territorios conquistados, como tales, que integraron el Imperio Español, lo fueron a lo largo de poco más de un siglo y medio, y que como tales pusieron a los españoles en contacto con un conjunto de pueblos muy diversos, que no pueden englobarse bajo un estereotipo de lo que es el originario. Uno de los problemas con los discursos indigenistas, muchas veces, es que asimilan al conjunto de los pueblos imaginarios. Bueno, imaginarios es un furcio que no está mal. Al conjunto de los pueblos originarios a una suerte de estereotipo del buen salvaje. Como que todos vivían en armonía con la naturaleza, en sociedades igualitarias y en equilibrio con la tierra. Bueno, es mucho más complejo hablar de eso. Lo que hay que entender es que cuando los españoles llegan a América, estamos en proceso de conformación de una economía mundo global, a partir de la cual los europeos van a conquistar y someter al conjunto del mundo en un proceso de 3 siglos. 3 siglos y medio. 4. Es que estoy pensando hasta en 1800. Quería quedarme en la edad moderna. Pero bueno, en la edad moderna, en la primera etapa del colonialismo, se dan los fundamentos para que con el imperialismo se dé el sometimiento del conjunto del territorio global por parte de las potencias occidentales y tal vez Japón. Sobre todo, bueno, cuando Japón realice su propia transición al capitalismo. Falta para eso. Pero el punto central es que los fundamentos de ese mundo moderno globalizado están en el siglo XVI y el puntapié inicial es el descubrimiento y el inicio de la conquista de América. Ahora, América era un continente sumamente vasto, que abarcaba todas las latitudes, todos los paisajes, y que como tal no podía leerse pura y exclusivamente como una tierra de pueblos originarios viviendo pacíficamente. No, el territorio americano era sumamente diverso. Sí estaba claro que para los españoles estos pueblos eran extraños que no compartían ni tenían la propia noción del Dios cristiano, que no hablan el mismo idioma, pero que además tenían costumbres que resultaban, entre comillas, anacrónicas para la percepción del tiempo que se tenía. Por eso muchos hablaban de esta noción de la vida del salvajismo. ¿Quiénes eran estos habitantes? ¿Qué condición tenían? Fue objeto de debates. De hecho, la propia querella sobre el carácter de los naturales que protagonizaron Sepúlveda, Las Casas, pero antes también Francisco Vitoria, fue parte de este debate. ¿Podemos considerarlos humanos? ¿Tienen alma? ¿Son animales? ¿Es justa la guerra contra ellos? Bueno, eventualmente se conformará la imagen de un menor permanente sobre el cual los europeos, los españoles, tienen responsabilidad. Por eso aparece esta noción de que no se los podía esclavizar. Dicho sea de paso, la esclavitud como tal, como nosotros la pensamos, la esclavitud moderna, no fue la forma de dominación de los pueblos originarios por parte de los españoles. Hubo otras formas de sometimiento a la servidumbre propiamente, pero no esclavitud como tal por parte de los españoles. Fueron experiencias muy marginales, no estoy diciendo que no hubo en total, sino que fueron experiencias acotadas y no fue la lógica bajo la que se sometió a los originarios al control de los españoles. Ahora, en América, el conjunto de los pueblos originarios, o nativos, ya alguno me va a decir eso es un concepto progre, no importa. El conjunto de los pueblos americanos que vivían abarcaban todo tipo de formaciones sociales de lo más diversas. Y no se los puede encasillar en una misma idea o misma lógica. De norte a sur tenemos espacios habitados por cazadores-recolectores, horticultores, agricultores sedentarios, que se habían acostumbrado y desarrollado sistemas adaptativos, cultura material, lazos comunitarios, vías de comunicación, vías de intercambio, que abarcaban el conjunto del continente. Había un sinfín de lenguas que se hablaban tanto desde los inuit, ¿no? Allá en Alaska, los inuit son los famosos esquimales, hasta prácticamente los yámanas y los zonas de Tierra del Fuego y los Shetland. Todo ese territorio fue habitado por
poblaciones de lo más diversas que no se pueden encasillar en un estereotipo ni del buen salvaje, ni del antropófago violento. No, hubo todo tipo de pueblos, formaciones sociales pero adaptadas a todo tipo de naturaleza. De nuevo, los llaman a los Son, a los Selknam, estaban acostumbrados a vivir de una explotación intensiva de la fauna marina de Tierra del Fuego y la Patagonia Austral. En ese marco habían desarrollado un sistema adaptativo que les permitía sobrevivir en condiciones que hoy consideramos inhóspitas. Al mismo tiempo, había montones de pueblos, desde los tupí guaraní, que habitaban toda la región amazónica, que creían en la tierra sin mal, vivían en estructuras que, si bien estaban organizadas, mantenían ciertas bases de sociedades transigualitarias. También teníamos sociedades de cazadores-recolectores que practicaban la guerra y la violencia y bebían en cráneos trofeo, como el caso de los guaycurúes. Hay un marco muy amplio de sociedades, de nuevo, pasando por los caribes, que eran sociedades eminentemente transigualitarias, que tenían ecosistemas sumamente ricos de los que ir de la recolección. Y ojo con esto, cuando pensamos en la apropiación de estos recursos, está como esta imagen de, no, bueno, eran civilizados, bárbaros, brutales, que vivían mal. Ojo con tener una visión muy simplificada de muchas cosas. Nosotros comparamos la dieta de un campesino europeo del siglo XVI, tenemos que pensar que, pobre, era casi que obligadamente vegetariano por la explotación intensiva de la agricultura de cereales. Y que en muchas ocasiones un cazador-recolector americano podía tener un mejor nivel de vida que un campesino europeo al mismo tiempo. Y no estoy hablando de un ciervo, estoy hablando de un campesino libre minifundista en un contexto de crecimiento poblacional, presión sobre la tierra, cargas impositivas, cargas señoriales, que se ha obligado a comer pan. Y si alguna vez hablamos del pan salvaje, debo un video sobre el pan salvaje, ya lo voy a hacer. Muchas veces vivían al borde de la inanición, mientras que los pueblos de cazadores-agricultores, más allá de montones de problemas, pueden disfrutar de una dieta variada en frutas, carnes, vegetales, horticultura, que les garantiza una vida mucho más sana. Ni hablar de la vida en las ciudades. De hecho, durante la Edad Moderna y hasta finales del siglo XVIII, las tasas de natalidad y mortalidad de las ciudades europeas daban negativo. Las ciudades crecían en gran parte por la migración del campo a la ciudad. Pero en sí, las condiciones sanitarias eran pésimas y eran terribles. Así que, ojo con idealizar y, por ejemplo, plantear esto. Muchos pueblos de cazadores-recolectores vivían mejor que los campesinos europeos. Pero también había sociedades de agricultores que estaban acostumbrados ya a estructuras estratificadas, al ejercicio de la guerra, sociedades de jefaturas más o menos complejas, e incluso, a lo largo de la historia de América, imperios territoriales. De nuevo, uno de los grandes problemas con ciertas narrativas... no debí tocar mi nariz. Uno de los grandes problemas con ciertas narrativas ahistóricas, simplificadas, que le quitan historicidad a América, es pensar que, bueno, todo fue más o menos siempre igual. En realidad hubo montones de imperios americanos. De hecho, hay una periodización que se hace para Mesoamérica, que es propia de la arqueología, que va del preclásico, clásico, posclásico, por lo que podemos hablar de la primacía de la cultura olmeca, la cultura maya, la cultura tolteca y posteriormente los aztecas, los mexicas y demás. En Andes ocurre algo similar. Nosotros pensamos que, bueno, un día apareció el Imperio Inca, pero el Imperio Inca fue el último gran imperio, fue el mayor imperio americano como tal. Pero hubo imperios territoriales y estados conquistadores territoriales muy diversos, que incluyen a los mochica o moche, a los wari, tiwanaku. Incluso yendo más atrás, podemos hablar de la cultura de Chavín de Huantar. Y parece que de repente todo estaba más o menos congelado en el tiempo, cuando hubo montones de procesos dentro de esa historia americana. Ahora, al momento de la llegada de los europeos, sí es cierto que teníamos un vasto mosaico de pueblos, y existían dos enormes estructuras imperiales, que eran el Imperio Azteca y el Imperio Inca. Imperios conquistadores, sociedades estratificadas, tributarias, que mantenían sistemas de caminos, de trabajos forzosos, tenían ejércitos que llegaban a acumular cientos de miles de combatientes, y que dominaban pueblos muy diversos,
a los que muchas veces sometían con brutalidad, incluyendo deportaciones, torturas, ejecuciones. Ahora, esos poderosos imperios eran parte de una historia americana autónoma, a partir de la cual grandes estados territoriales habían aparecido, se habían expandido y se habían caído una y otra vez. Uno de los temas que aparece sobre todo cuando se piensa en estos grandes estados territoriales que gobernaban, de nuevo, espacios entre comillas plurinacionales, habitados por montones de pueblos diversos, es que la práctica de la guerra estaba atada también a cuestiones ceremoniales y ritos particulares. Entre ellos, justamente, el ejercicio de los sacrificios humanos. Acá hay un tema muy importante, porque los sacrificios humanos son como una de las grandes banderas de la justificación de la conquista. Ojo con esto y la narrativa de Vox, por ejemplo, Vox habla de una narrativa absolutamente histórica de la liberación de los pueblos de México por parte de los conquistadores españoles. Sacrificios humanos como tales se han practicado en montones de sociedades. De hecho, hubo sociedades europeas que también practicaban sacrificios humanos, pero durante siglos. La particularidad del sacrificio humano es que es una ejecución ceremonial que está asociada a todo tipo de ritos. Desde justamente el cumplimiento de los ciclos, no me sale la palabra que quiero utilizar, de los ciclos, no es global, de los ciclos planetarios, las ceremonias vinculadas al sol y demás. La sociedad azteca en particular practicaba sacrificios humanos masivos y era una forma de la práctica de la guerra. De hecho, cuando se analiza el arte de la guerra de los aztecas, muchas de las armas que utilizaban no estaban pensadas para asesinar inmediatamente al oponente, sino que se utilizaban masas con el objetivo de romper sus huesos, atontarlos y facilitar la captura viva. Por ejemplo, en el marco de las guerras florales. O sea, lo que se buscaba era capturar prisioneros vivos para llevar adelante sacrificios humanos. Estos sacrificios humanos formaban parte de la concepción del mundo y de la guerra de estos pueblos y eran brutales, era una forma de sometimiento, también se exigía tributos a los pueblos sometidos en forma de sacrificios humanos y era parte de esa brutalidad y ese sistema de conquista. Como parte de los mismos también se podía llegar a practicar la antropofagia, por ejemplo, de los corazones que eran extraídos a los prisioneros vivos en esa forma de tortura. Ahora, hay que hacer un planteo interesante, que es que los sacrificios humanos eran practicados por ciertos pueblos, sobre todo por este gran imperio, que era el Imperio Azteca o el Imperio de la Triple Alianza, como quieran decir. También en el Imperio Azteca había sacrificios, pero en número mucho menor. Tenemos registros de sacrificios humanos en otras épocas, no lo inventaron estos pueblos. Pero un tema importante es que cuando se construye esta noción de lo que es la guerra justa, un elemento para justificar la guerra justa contra los originarios es la noción de la antropofagia. ¿Por qué? Porque la antropofagia era una forma de bestialidad, una forma de inhumanidad y barbarie que no podía ser aceptada de ninguna forma y permitía justificar la conquista y el exterminio de estos pueblos. En el caso de los caribes, por ejemplo, se inventó la idea de la antropofagia. Había algún caso marginal, pero se construyó una idea. Esto representa a los indios caribes comiéndose un asadito delicioso de seres humanos, pero se exageró absolutamente como un instrumento de propaganda por parte de los propios españoles para justificar la conquista. Había algunas prácticas de antropofagia marginales, reducidas, excepto en casos ceremoniales, ahí lo tenemos, pero aparece en numerosas ocasiones una narrativa de la antropofagia generalizada, del salvajismo, de la barbarie de los originarios, justamente para justificar la conquista. Ahora, los sacrificios humanos, como tales, fueron practicados, fueron brutales, fueron parte del sistema de dominación establecido por los conquistadores aztecas sobre los pueblos de Mesoamérica. Pero ojo con esto, porque muchos de los cronistas españoles lo que hicieron fue exagerar abismalmente el carácter de estos sacrificios humanos para tratar de justificar, de nuevo,
la violencia de la conquista y el sometimiento a través de la noción de guerra justa. Un tema que aparece en el libro de Marcelo Gullo, Nada por qué pedir perdón. De hecho, sea de paso, Marcelo Gullo no es historiador, y este es un tema importante, porque no es que quiera hacer una defensa corporativa de nuestro oficio, pero un gran problema es el tratamiento de las fuentes. Y con el tratamiento de las fuentes es entender que uno no puede tomar lo que dijo Juanito hace 500 años con literalidad absoluta porque sirve para justificar mi cuadro. El tema es que Marcelo Gullo toma una serie de citas para establecer números por lo menos generosos de sacrificios humanos. No. Los sacrificios humanos también se realizaban para festejar el comienzo de un nuevo reinado. En tiempos del emperador Ayacatl, sucesor de Moctezuma I y padre de Moctezuma II, se sacrificaron 700 seres humanos. En 1487, Aitzol hizo sacrificar durante 14 días a 16.000 zapotecas, 24.000 tlapanecas, 16.000 huexotzincas y atlixcas, 24.400 tizahucocs. Estimado lector, le ruego que se detenga un instante en el caso de los zapotecas. Matar a 16.000 personas durante 14 días equivale a asesinar a 1.143 personas por día, 48 personas por hora. Los números del horror hablan por sí solos. Yo les hago un planteo. Si ustedes analizan la demografía de Mesoamérica, estos números no tienen ningún sentido. Era como si se propusieran asesinar al 2% de la población por semana por mes porque pintó. Primero, no existían las estructuras burocráticas administrativas para llevar adelante una masacre de estas características en una sociedad preindustrial con las vías de comunicación. Pero tampoco la densidad poblacional daba para una masacre de este número. O sea, uno de los grandes problemas con analizar estas cuestiones sin un punto de vista histórico y simple y llanamente guiado por cuestiones ideológicas y la defensa de ciertas banderas, es que nos llevan a incurrir en exageraciones absolutas que además no tienen ningún sustento en la arqueología, en los análisis históricos materiales. ¿Cuál es el problema con esto? Y voy a volver en el futuro sobre esta cuestión. El trabajo de Marcelo Gullo no se inscribe en el análisis historiográfico, no se inscribe en el debate de la Academia sobre Historia, no se inscribe en ninguno de los análisis históricos que se hacen en general sobre estos temas, sino que es una obra demasiado ideologizada. No estoy diciendo nada no tengo nada en contra de Marcelo Gullo, sino que es una obra con un carácter muy ideologizado. Marcelo Gullo tiene una conferencia en la cual él mismo plantea que considera que la cultura española es superior a la de otros pueblos, que la cultura española era superior a la de los pueblos originarios, porque justamente forma parte de esta noción, que es la de guerra justa contra un enemigo salvaje y brutal. Obvio, los aztecas no eran ningunos santitos, era un imperio conquistador, sometieron a montones de pueblos, cometían sacrificios humanos y demás. Los sacrificios humanos se cometen en otros lugares, pero la estadística de los números que se arrojan acá forman parte de un aparato propagandístico que nada tiene que ver con la verdad histórica, porque ni siquiera existía la capacidad material para llevar una masacre de esta escala. Ahora, el otro problema es que esto forma parte de un discurso que lo que muchas veces termina haciendo, con pasos extra, es justificar la conquista como una forma de civilizar a los pueblos americanos bajo el gobierno español. Pero acá de nuevo, no debemos despojar del carácter histórico a todo esto. En América vivían miles de pueblos diversos, con formaciones sociales diferenciadas, culturas materiales diferenciadas, y no todas estas sociedades eran estratificadas, no todas estas eran imperios conquistadores, e incluso no todas las estratificadas llevaban sacrificios humanos de estas características. De hecho, de nuevo, hubo pueblos que llegaron hasta finales del siglo XIX viviendo como sociedades transigualitarias, sin grandes jerarquías, sin tributar. Entonces, extender al conjunto de este vasto mapa la realidad de los imperios azteca, inca o los principados mayas es una vulgaridad histórica que justamente nos evita el análisis más complejo. Porque si vos querés justificar la conquista porque cometían sacrificios humanos, ok, todo muy bien, pero ¿por qué masacraste a los pueblos del territorio argentino? Hipotéticamente hablando. Ahora vamos a hablar de eso. No, bueno, es un... De nuevo, es sumamente vulgar justificar por los sacrificios humanos. Y de nuevo,
es importante señalar que la forma despótica con la que los españoles se comportaron con los caribes, con los taínos en la isla de la Española o en el territorio cubano, formó parte de un verdadero exterminio sistemático de los pueblos que había. Che, acá por las dudas. Si les gustó esto, pónganle like al video. Si les gusta lo que están hablando, alguien acá se está esforzando, alguien le duele la nariz. Es un tema interesante para hablar en otro momento. Así que, por favor, apoyen este espacio. Ahora, algo que, por ejemplo, analiza Gonzalo Fernández de León en un compilado que se hace sobre la historia militar de la Edad Moderna, es la abrumadora superioridad militar de los conquistadores españoles. De nuevo, la lógica que traen los conquistadores es la lógica del feudalismo tardío. Es una lógica que se ha forjado en la Reconquista, pero que además está atravesado por otro proceso que es conocido como la Revolución Militar. Europa, hemos dedicado un video a este tema y lo pueden ver en algún momento. Europa estaba atravesando un proceso de transformación técnico, tecnológico y militar que le iba a permitir convertirse en el centro de la conquista del globo. Esa revolución militar, como casi tengo miedo de decirlo mal, la otra vez lo dije mal. No, Fernando González de León. No Gonzalo Fernández de León. Fernando González de León. Sí, Fernando González de León. Plantea justamente que los conquistadores españoles eran la representación de los logros de la revolución militar. No solo se demostraron superiores en cuanto a armamento, en cuanto a tecnología, la posesión de armas de fuego, la posesión de artillería, armaduras de metal, sino que justamente la gran pericia militar era la capacidad para hacer uso de esas armas combinadas. No es lo mismo como podían ir a la guerra los ejércitos aztecas que cómo lo podían hacer los españoles, numéricamente inferiores, que podían combinar muros de escudos con picas, tropas de arcabuceros y ballesteros que disparaban por los costados. Lo que dice Fernando González de León es que en la guerra de guerrillas, en la guerra de sitio, en la guerra naval, en todos los aspectos, los conquistadores se mostraron superiores. Además, hicieron uso de la guerra psicológica. El caballo, el perro, los sabuesos eran armas desconocidas por parte de los originarios y con fuerzas numéricamente muy inferiores podían aplastar ejércitos superiores. A eso hay que sumarle otros elementos, que es justamente la capacidad que tuvieron los españoles, ya lo hablaremos después, de lograr forjar alianzas con distintos pueblos originarios para enfrentar a otros. Esto no solo ocurrió con los grandes imperios. Por ejemplo, en el caso de los guaraníes, de la región del Paraguay, tenemos montones de registros de alianzas establecidas por los conquistadores para asentarse en el territorio como protectores frente a las incursiones de pueblos como los guaycurúes, los aipones y otros pueblos guerreros de la región del Bosque del Chaco. Así que, por más que los imperios azteca, inca u otras sociedades dispusieran de miles de combatientes, frente a la fuerza que frente a la fuerza que disponían los conquistadores españoles, armados con armas de fuego, armaduras de metal, entre otras cuestiones, los hacían muy superiores en el campo de batalla. De nuevo, no es una cuestión porque uno agarra y mira un arcabuz y bueno, un arcabuz tenía un calibre de 10 milímetros, tardaba mucho en disparar y demás. Pero el impacto psicológico del ruido, la combinación de esto con otras armas, la guerra de guerrillas, las tácticas para aterrorizar, los hacían superiores. Muchas gracias a Nahuel Jesús que dice pongan like manga de cipayos y por favor pónganle like. Así que por más que tuvieran cientos de miles de combatientes, los imperios americanos, frente a la máquina de guerra española, no eran competidores. Una de las mayores muestras de todo esto fue justamente el sitio de Tenochtitlán, un sitio en el cual se combinaron las tácticas de guerra de guerrillas, los bombardeos, la utilización de plataformas de sitio, buques construidos desde cero, con el objetivo de aplastar a las fuerzas aztecas, además de los propios aliados originarios que apoyaron a los españoles. Otra demostración es, por ejemplo, justamente la captura del Inca por parte de Pizarro, que es un episodio que
si bien se cuenta como la anécdota, ¿no? Cuando lo toma así con sus manos y demás, genera terror, daba cuenta de que para los pueblos originarios, la irrupción de los europeos rompía el equilibrio o la concepción de lo posible. ¿En qué sentido quiero señalar esto? Que la irrupción de gentes extrañas que portaban otra forma de hacer la guerra representa un trauma. ¿Pero en qué sentido? En que, por ejemplo, los guerreros incas estaban convencidos de su superioridad. A lo largo de toda la historia de Andes teníamos pueblos que descendían de las alturas para conquistar a otros y que, nada, en ese ejercicio de la guerra se mostraban superiores. La irrupción de los europeos lo que hace es romper los equilibrios que existían en estos sistemas estatales y en el conjunto de las formaciones sociales de América. Con esto no quiere decir que eran todos buenos, eran todos malos, sino que más o menos había como una evolución histórica autónoma, pero la irrupción de los conquistadores rompe todo eso. Por más que había una guerra civil en el imperio, en el Tahuantinsuyo, por más que había diferencias, por más que había pueblos que se rebelaban, la irrupción de los conquistadores lleva a una serie de cambios muy radicales y muy rápidos. Y de nuevo, uno de los puntos centrales es entender lo siguiente: esto no es solo de los españoles. Grandes imperios que conquistan y dominan a poblaciones numéricamente mayores se valen del terror, del del dominio ideológico, de la aculturación, las deportaciones, la violencia, las violaciones para someter a estos pueblos. Y los españoles lo hicieron. Y acá alguien puede decir, ¿acaso eres un negro legendario? No, es tan sencillo como que lo hicieron los españoles en el siglo XVI, como lo hicieron los franceses en Indochina en el siglo XIX. Pero es una verdad histórica insoslayable. La práctica de la tortura, la práctica de la violencia, las mutilaciones y el terror fueron centrales, porque había que dominar una población mucho mayor. Y ahora igual nos vamos a detener en otras cosas, en otros aspectos. Efectivamente, hubo violaciones, hubo sometimiento, hubo mutilaciones, hubo muchas veces acciones de masacre y exterminio. El caso de la población de del Caribe, la conquista fue sumamente brutal. De hecho, una de las particularidades que hay que destacar es que en la isla de Santo Domingo o La Española, en Cuba, el legado de ancestría genética de la población originaria es muy reducido. Acá Gary Vidal dice: los comunistas españoles que reivindican el imperio son literalmente los social chauvinistas que describe Lenin. Lo amo, profe. Ya hablaremos de eso al final. Así que quédate, Gary. Muchas gracias por ese apoyo. ¿Qué tema hay con esto? Y esta era la forma de dominar una población mucho mayor. Y además de asegurar la reproducción de ese dominio. Los españoles eran conscientes de su superioridad militar. Venían de una lógica de guerras y competencia interestatal en Europa que los tenía mucho más capacitados para guerras de estas características. Pero ojo, no tenemos que asimilar la violencia de la guerra en América a la violencia de la guerra en Europa. Muchas de las formas de la brutalidad que tuvieron los conquistadores con los americanos no eran propias de la guerra en Europa. Hay mucho trabajo sobre esto, sobre Lauro Martínez, libro que ya le dedicaremos un video en algún momento. Tiene este trabajo, Furias, Guerra en Europa, en el que considera que las guerras totales son un invento de la edad moderna. Pero más allá de eso, tenemos que señalar que la brutalidad hacia los americanos era mayor que la que se veía en los campos de batalla europeos. Acá Curi Rodrigo dice: tenemos la cabeza de Pedro de Valdivia, que la vengan a buscar. Ahora hablamos de eso también. Y esto incluyó torturas, incluyó utilizar sabuesos para despedazar a prisioneros como una forma de escarmiento. De nuevo, esto no va a ser solo de los españoles. Quiero remarcar esto para que nadie me diga: fue parte de la época. Sí, bueno, fue parte de la época. No todo el mundo lo apoyaba. No fueron los únicos que lo hicieron. Eso es real. Pero eso no lo hace menos terrible. Se consideraba que existía una noción de la guerra justa y de lo que se podía hacer en una guerra. Y había crímenes, incluso no existía el derecho internacional como tal, pero había crímenes de guerra en el imaginario popular. La brutalidad o el sentido de la brutalidad
era condenable para muchos. Y muchas de las prácticas impulsadas por los españoles eran consideradas condenables por sus contemporáneos. Y a esto se le sumaría el sometimiento de la población originaria. El sometimiento, de nuevo, va a estar recubierto de un aura de altruismo, las leyes de Indias, el debate sobre la condición de los naturales y demás, y el planteo que no se los podía esclavizar y que se los debía evangelizar. Lo cierto es que el trato hacia los originarios va a ser jerarquizado, va a ser de opresión, va a ser de brutalidad, de cobro de tributos, y muchas de las legislaciones se convertían en letra muerta en América por el principio, que también se aplicaba a otras cuestiones, de se acata pero no se cumple, y además porque era muy difícil de establecer controles específicos. De hecho, cuando se plantea la cuestión de la condición de los encomendados, es decir, aquellos indios que quedaban bajo la supervisión de un encomendero, no estaba especificado el tributo que se debía pagar. Y muchas de las legislaciones que quisieron impulsarse después no se aceptaban. Perdón, no se aplicaban como tales. Entonces, en la práctica, la situación de los originarios fue de sometimiento, fue de trabajos forzosos, en el caso de las mujeres, de un reforzamiento de la autoridad masculina a través de la violación, porque, nada, hay una sobrepoblación de hombres entre los conquistadores y, bueno, si vos tenés una población sometida, las violaciones y la violencia sexual son la norma. Acá alguien me podría decir, pero no existía el concepto de violencia sexual, y yo diría que sí, que como hace Robert Muschenbler en la Historia de la Violencia, sí existía el concepto de violencia sexual. No estaban mega deconstruidos, obviamente, nadie iba a salir a decir ni una menos, pero la violación estaba considerada. O sea, ir a atacar a la mujer de otro para tener relaciones sexuales era un delito en Europa también. O sea, tampoco nos hagamos los boludos. Sí, obvio, no existían las más concepciones de la sexualidad que tenemos, y mucho de lo que hoy consideramos abuso era natural. Ahora, después estaba la violencia sexual y se entendía que era violencia sexual. El punto central con las condiciones de sometimiento que se imponen a lo largo y ancho de América de diversas formas, no es lo mismo en Mesoamérica, no es lo mismo en Andes, no es lo mismo en La Pampa, no es lo mismo en el sur de Estados Unidos, pero diversas, es que van a llevar un proceso de dislocación de las comunidades, de las formaciones sociales, y esto es importante, de las formas de reproducción de las sociedades. ¿Qué quiere decir la reproducción social? Toda sociedad, como nosotros la entendemos, es el producto históricamente determinado de relaciones que se han establecido a lo largo de siglos y que van evolucionando. Y aproximadamente toda sociedad tiene condiciones para su propia reproducción, ¿no? Una forma muy sencilla, y esto siempre lo hago con mis alumnos, ya no doy clases en secundario. Pero cuando daba clases en secundario en algún momento, le explicaba a los chicos que, bueno, el principio de la reproducción social es básicamente cómo funciona nuestra población económicamente activa y nuestra población económicamente pasiva, ¿no? Hay una parte que trabaja para sostener a los que no pueden trabajar, eventualmente estos son reemplazados. Entonces, una de las condiciones base para la reproducción de la vida en sociedad es que tiene que existir una estructura material que sostenga a aquellos miembros de la comunidad que no pueden trabajar, como los menores, como los ancianos, y que permitan su crecimiento, su conformación como trabajadores para el día de mañana reemplazar las filas de los que ya no lo puedan hacer. Muchas instituciones como el Yanaconazgo, la Mita, muchas formas de servidumbre, muchas de las tomas de prisioneros o de indios encomendados, lo que hicieron fue romper gran parte de la estructura material a partir de la que se garantizaba la reproducción de estas formaciones sociales. Muchos pueblos no es que mueren porque los exterminan a todos y desaparecen por eso, sino porque entre las deportaciones, el sometimiento a trabajos forzosos y montones de las prácticas que se llevan adelante, se van rompiendo las condiciones para que esos pueblos puedan reproducirse y seguir existiendo. A esto sí también le podemos sumar las propias penurias de lo que suponía el trabajo forzado, la servidumbre y demás. Y este es un elemento central, la proliferación de enfermedades. Esta es, en cierta manera, la contracara del nivel de vida que se tenía en América. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en esta cuestión de que muchos originarios mantenían una dieta variada,
comían carne, frutas, verduras, semillas. Y los europeos comían harina, estaban básicamente... si vos eras celíaco en la temprana modernidad, estabas condenado a morir, básicamente, o a cagarte todo el día. Convivían en las ciudades con sus propios excrementos. Habían atravesado no solo la peste negra, sino un conjunto de epidemias endémicas, el tifus, la viruela. Todos estos microorganismos que eran parte de un ecosistema diferenciado, que era el mundo europeo, llegan a América y diezman a la población. Aquí hay un debate sobre intencionalidad, sobre la guerra biológica, sobre cuánto. Lo cierto es que, más allá de que sería muy difícil atribuirle a los españoles una guerra biológica a gran escala planificada, lo que sí hubo fue, por parte de los conquistadores, el sometimiento de la población a condiciones que facilitaron la propagación de enfermedades y la sobremortandad generada por las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, no es lo mismo estar sometido como un yanacona y que llegue un virus letal a estar plenamente alimentado, trabajando, viviendo en tu comunidad y que llegue un virus letal. Entonces, por más que las epidemias y los microorganismos son una parte central de la catástrofe demográfica que cae sobre América, no podemos ignorar que también la sobremortalidad de los originarios es un subproducto de las condiciones de explotación que los españoles le impusieron a la población local. Por eso, cuando hablamos de la catástrofe demográfica, algunos hablan de genocidio. Es un tema más complejo el de genocidio. Podemos dedicar unos minutos a esto. Me gusta el concepto de catástrofe demográfica. Tenemos que entender que se diezmó a la población. Si nosotros tomamos el número menos exagerado de 50 millones de habitantes y pasamos a una población de 5 millones, hablamos de una tasa de mortalidad del 90%. Si tomamos el de 10 millones, hablamos del 80%. O sea, hubo una sobremortandad abismal que diezmó el continente americano. Y si tomamos las cifras más exageradas de que había 100 millones de habitantes al momento de la llegada de los europeos a América, la sobremortalidad es espantosa. Para cualquiera de las dos tasas es espantosa, pero alcanza un número que es comparable al número de muertos de la Segunda Guerra Mundial, pero en una densidad poblacional del mundo mucho menor. Algunos plantean la cuestión de genocidio. Vamos a hablar de un genocidio americano general, y es un poco difícil porque, dado que la conquista fue un proceso de siglos y hubo diversas formas de aproximarse a cada uno de estos pueblos y hubo un impacto muy diferenciado por región, es difícil hablar de una intencionalidad del exterminio total. Sí podemos plantear algunas cuestiones. Los caribes, los taínos, muchos de los pueblos de las Antillas fueron plenamente exterminados en un proceso hasta consciente de exterminio. Masacre de población civil, contando hombres, mujeres, niños, ancianos, destrucción de la vida material y demás. Eso ocurrió. Ahora, alguien podría decir, pero la categoría de genocidio es posterior. Sí, la categoría de genocidio es posterior también al genocidio armenio y también al genocidio nazi. De hecho, se está conformando durante el genocidio nazi. Es Raphael Lemkin el que utiliza la palabra genocidio, y él mismo, cuando lo pensó, no solo hablaba del exterminio físico, sino también del exterminio de la vida cultural y las formas de organización social de esos pueblos. Bueno, en ese caso, lo que ocurre en América es muy categorizable como genocidio. ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista en el que el proceso de evangelización también supuso la aculturación de pueblos enteros, las deportaciones y la destrucción de la cosmovisión de estos. En algunas ocasiones hubo sincretismo, hubo respeto, hubo pueblos de indios que bajo la autoridad de la monarquía hispánica mantenían sus formas de vida. De nuevo, es un proceso diverso, pero sí hubo pueblos que fueron exterminados y cuyas culturas desaparecieron. Moisés dice, acabo de cocinar bacalao al horno con tomate y pimentón rojo. Hace una clase sobre los alimentos americanos. Saludos desde Nueva York, la capital del imperio.
un gran abrazo hasta el imperio actual. Sí, quiero hacer, hay un video, hay un libro que, o sea, al que le quiero dedicar un video un día, que es Gastronomía e Imperio, que es de Rachel Laudan, este libro hermoso, que es una historia de la cocina en el mundo. Y hay mucho para hablar de eso. De cómo comer, es muy interesante. Parece re trivial, pero es muy interesante. Ahora, independientemente del carácter, ¿no?, de genocidio, ¿no?, sí hubo exterminios localizados de pueblos y hubo una catástrofe demográfica. Una catástrofe demográfica innegable. Que hasta se puede tomar desde los propios números que manejaban los conquistadores sobre cómo evolucionó la población de indios encomendados. Ahora, ¿cuál es el carácter del Imperio Español? Ah, qué tema interesante. ¿Por qué se habla de colonia? Bueno, hay que entender que la sociedad castellana, castellano-aragonesa, que impulsa la conquista de América, es una sociedad organizada a través del feudalismo tardío. Esa sociedad del feudalismo tardío tenía una forma de entender el poder que era propia de los estados dinásticos. Uno en general habla de los virreinatos y piensa en los virreinatos americanos. Pero también existía una estructura de virreinatos en Europa. Había un virrey para Granada, había un virrey para Nápoles. Ahora, en América, la organización de los imperios coloniales va a estar estructurada originalmente en base a los grandes imperios americanos. El imperio azteca en Mesoamérica y el Tahuantinsuyo en Andes. ¿Qué quiere decir esto? Y es muy importante. Que los españoles no hicieron tabula rasa. No barren todo lo que existe y sobre eso construyen un edificio nuevo desde cero. No. Primero porque no era inteligente. Hay un montón de estructuras materiales, circuitos comerciales, estructuras tributarias, caminos, cuarteles, incluso lenguas francas, qué sé yo, el quechua era la lengua franca de Andes. Y más que eliminar, ¿no?, o el náhuatl en Mesoamérica, muchas veces servía para el conquistador hacer uso de esos elementos preexistentes para dominar a todos estos pueblos. Entonces, parte de lo que es la conquista de América también supone aprovechar las estructuras existentes por parte de los conquistadores. Esas estructuras de los grandes imperios se van a utilizar y repartir como parte de esta concepción patrimonialista del poder, de nuevo, heredera y fruto de una sociedad eminentemente feudal. Los conquistadores mantenían esta noción propia de la aristocracia de vivir a partir de territorios sobre los que ejercían un poder jurisdiccional, dominando tierras, hombres y mujeres. Y después lo que hacían era el famoso descargar a tierra. ¿En qué consistía? Bueno, generaciones posteriores de conquistadores que quisieran asegurar nombre, patrimonio personal, tenían que llevar adelante incursiones militares más allá de los territorios ya dominados para apropiarse de nuevos espacios sobre los que recaudar tributos, tener indios encomendados, yanaconas o lo que fuera. Así de nuevo, a pesar de que la conquista tuvo sus momentos centrales en un primer momento en la conquista de las Antillas, el gran imperio de Mesoamérica y el gran imperio de Andes, después los conquistadores se tienen que aproximar a territorios que no estaban habitados específicamente por sociedades estratificadas o con grandes economías tributarias o de agricultores, sino que fueron descubriendo y formando un mundo a partir de ir dominando a pueblos diversos sobre los que tuvieron que tener diversas estrategias. Así es como se va a conformar el mapa del dominio colonial español. Ahora, es muy importante destacar que más allá del dominio que reivindicaban los propios españoles, no había un control efectivo de todo ese territorio. Por más que incluso llegó a haber, no sé, un presidio en Malvinas, el dominio total sobre la Patagonia no existió, por más que se reivindicara a partir del Tratado de Tordesillas. El dominio sobre amplios espacios del territorio amazónico no existió. Y
todo el proceso de la conquista fue progresivo. ¿Qué quería decir esto? Que por más que la conquista del Imperio Azteca fue muy rápida, no es que de repente, ¡pa!, todo esto bajo el control. No, hubo revueltas, hubo rebeliones. Y como veremos, es sacarle agencia histórica a los propios originarios, pensar que eran unos tipos pasivos que estaban así, dijeron los españoles y fue como, nos conquistaron, acá estamos, bueno, a partir de ahora el mundo es así. No, es muy burdo pensarlo así. Ahora, uno de los grandes temas es cómo conseguimos. La división en virreinatos respondía a la noción de una monarquía compuesta, que era la concepción que tenía la monarquía de los Habsburgo, y que era parte de cómo se había conformado la génesis del Imperio Español. Casi me olvido. Vamos a esta cuestión. Los originarios. Los originarios, de la misma forma que no eran un cúmulo homogéneo de pueblos y del buen salvaje, tenían sus diferencias. Y los conquistadores españoles supieron aprovechar y explotar, por ejemplo, las diferencias que tenían los propios pueblos sometidos por los imperios americanos a la hora de enfrentar a otros. Por ejemplo, en el caso paradigmático de los tlaxaltecas, tenemos a un pueblo sometido por el imperio azteca, mexica, que se alió a Cortés para emprender la propia guerra contra las autoridades aztecas. Esto de nuevo forma parte de algo, que es, a lo largo de la historia, pueblos diversos se enfrentan en guerras, otros someten a fuerzas mayores y así sucesivamente. No tenemos que pensar de nuevo como un mundo homogéneo. No, obvio, había pueblos sometidos por los aztecas. Los aztecas eran un pueblo conquistador. Los incas eran un pueblo conquistador. Tenían sus propias internas. Y de nuevo, considerar que todos vivían pacíficamente bajo el sol, comiendo locro, porque sí, ya existía el locro pero era vegetariano, en algunos casos le ponían llama, es una visión muy ingenua. Después había además sociedades igualitarias, mucho más pacíficas, con economías comunitarias, eso existía, o incluso dentro de esos propios imperios existían estructuras comunitarias como el Ayllu, que era una unidad productiva autónoma, con su propia vida comunitaria, que tributaba a la autoridad central, pero que tenía cierto control del trabajo. Ahora, la conquista también supone resistencia. Los aztecas combatieron, los incas combatieron, montones de pueblos originarios se enfrentaron, montones de europeos encontraron la muerte en América. Caso paradigmático, Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia que va a ser muerto por las fuerzas de los araucanos. Todo este proceso fue un proceso de décadas. De hecho, el control efectivo de todo el territorio del Perú, hay un libro, me olvidé el nombre de Stein tiene el desafío de la conquista, si no me equivoco. Stein. Habla de cómo se tiene que dar ese sometimiento territorio por territorio. Y los originarios tuvieron guerras cruentas. No sé, el primer asentamiento de Buenos Aires cayó. Los querandíes se la cobraron alta a la gente de Pedro de Mendoza. De nuevo, a Valdivia la leyenda es que hicieron comer plata fundida. También al segundo fundador de Buenos Aires, Juan de Garay, lo hacen a Chura. O sea, es sacarle agencia histórica a los originarios, decir, un día llegaron los europeos, los sometieron a todos y listo, y se terminó, y ahora vivían sometidos. No, y también hubo originarios que lograron no solo sobrevivir a la conquista, sino que tuvieron sus propios procesos históricos particulares de adaptación al nuevo mundo. Ejemplo, los aipones, los pampas, los tehuelches en general, adoptaron el caballo como arma para la guerra, desarrollaron economías predatorias, empezaron a hacer de las incursiones militares una de sus formas de acumulación frente a el territorio dominado colonialmente por los españoles.
Uno de los argumentos que aparece ahí siempre flotando en el aire es, está mal decirles colonias porque eran virreinatos. Bueno, eso es bastante falaz. Primero porque colonia no tiene que ver necesariamente con la forma de organización política. El Raj, el dominio británico sobre la India, era un dominio, no se llamaba colonia. El Estado da India, Portugal, era un Estado, no se llamaba colonia. Virreinatos como tales existían y tenían esos nombres. De hecho, la India británica en el siglo XX tenía un virrey. Uno podría decir, bueno, pero estaban en igualdad de condiciones porque suponía que eran virreinatos directamente gobernados por el rey. Sí, pero la población local estaba sometida a un orden colonial. ¿En qué sentido? Bueno, en que se había producido un traspaso de población que no era autóctona y que ejercía las principales funciones de gobierno y dominio social sobre la población nativa. Este es el punto central cuando pensamos en el orden colonial. Más allá de que se ejercía un poder desde una metrópoli exterior y que acá existían autoridades propias y demás, el dominio fue colonial en gran parte porque se inscribió en una economía mundo que progresivamente tuvo su epicentro en el continente europeo y porque además se trasladó se trasladó población que acá dominaría la población originaria. Más allá de eso, además hay montones de cuestiones para entender que el Imperio Español estaba muy lejos de ser una mancomunidad de pueblos, como aparece en el discurso nostálgico de algunos. Primero, fundamentalmente, porque era un imperio dentro de una organización de un estado de carácter feudal y dinástico. La propia monarquía hispánica era un conjunto de reinos unidos en la persona del monarca, no integrados ni jurídica ni institucionalmente. Y de hecho, uno de los grandes problemas de los Habsburgo fue su propia incapacidad, incluso para cobrar tributos más allá de Castilla. Aquí hay que hacer una salvedad, que es que los dominios americanos estaban asociados propiamente a la corona de Castilla como tal. Pero todo este conjunto de territorios dominados por los Habsburgo eran considerados parte de un imperio de carácter mundial, pero de nuevo, no integrado. Había un enorme aparato burocrático que a su vez convivía con una concepción patrimonialista del poder. Los primeros conquistadores llegaron a América, consideraron que esas tierras que conquistaban pertenecían a su propia persona, que eran parte del legado que podían pasar a sus familias. Los indios encomendados se heredaban a otros. O sea, si eso no entra dentro de la lógica del sometimiento colonial a otro pueblo, no sé qué entra. O sea, de nuevo, los encomendados se heredaban. Y bueno, y ahora te toca trabajar para aquel. Pero además, también había un concepto igual y un proyecto de monarquía universal. Carlos V tenía esta idea de que sería posible unificar al conjunto del mundo bajo la cristiandad y bajo el gobierno de un monarca imperial. Esta concepción de Carlos V, el rey ahí planeta, existió. Hubo un proyecto de parte de la monarquía hispánica de decir todo el mundo bajo una sola corona y bajo la cruz. Pero eso resultó mucho más caótico y complicado. De hecho, antes de morir, Carlos V terminó dividiendo su propio imperio y su propia herencia. También ahí entraron las pujas dinásticas entre su hermano Fernando y su hijo Felipe. De esta manera, el linaje de los Habsburgo se desdobla en dos, como hemos analizado más de una vez en este canal, con la rama Habsburgo de Madrid y la rama Habsburgo de Viena. Pero incluso ese imperio llegó a incluir, a partir de Felipe II, la herencia de la corona de Portugal, ¿no? Que esto abarcaba también lo que fue el imperio de Brasil y los territorios dominados por los portugueses, el estado de India, las posesiones en Ceuta, las posesiones en África y demás. Ahora, ese imperio colonial español, bajo una estructura feudal, suponía que acá vos tenías, ahí me dirían, bueno, pero ya no había servidumbre en Europa. Sí, no había servidumbre en Europa, pero había servidumbre en América. Todo lo que en Europa se estaba superando, básicamente la servidumbre era un anacronismo en Europa occidental a fines del siglo XV, tenía su contracara en
el dominio sobre tierra y hombres que ejercían los conquistadores y sus descendientes. A tal punto había una concepción patrimonialista del poder que los propios conquistadores del Perú se enfrentaron en ellas en guerras que buscaban asegurar el patrimonio, y el propio Pizarro va a ser asesinado por los seguidores de Almagro y su gente, hasta que se instale burocráticamente ese control de la monarquía. Un control de la monarquía que no dejaba de escapar a las lógicas del feudalismo. Existían incluso cargos que eran prebendarios o venales. No eran los únicos los españoles los que hacían esto. Quiero remarcar, por ejemplo, los cargos venales también existían en Francia. Y hasta podían ser hereditarios con el pago de la famosa Paulette. Pero, ¿qué era la Paulette? O sea, literalmente vos eras dueño de una oficina del Estado, ejercías un cargo público en beneficio propio, porque lo compraste, y después se lo heredabas a tu hijo. Bueno, estas cosas también existían en la monarquía hispánica. O sea, vos podés comprar cargos públicos, pagabas un mundo por ello, y se esperaba que vos obtengas alguna retribución por ese ejercicio. Incluso se arrendaban el cobro de impuestos en ciertas localidades. Bueno, también existían los famosos asientos que eran derivar en un privado el ejercicio de un servicio, desde el aprovisionamiento del ejército. O sea, quiero remarcar todo esto porque de repente aparece un discurso medio nostálgico ahí, ya vamos a hablar, de, no, el Imperio Español, la iberofonía y demás. Estamos hablando de un estado dinástico sumamente feudal, sumamente señorial. O sea, en Castilla, por dar un ejemplo, ya desde el siglo XV tenemos un conflicto entre los ganaderos de la Mesta y los productores textiles, porque había una concentración de la tierra y una concentración del ganado y la lana de las ovejas merinas. Y el interés de los señores y las órdenes militares primaba frente al sector artesanal que decía, che, produzcamos textiles. No, vendían la lana a los Países Bajos y después compraban paños elaborados. Eso me suena de algún lado. Me pregunto de dónde. ¿Con qué tendrá que ver? Pero bueno, más allá de esa ironía, estamos hablando de un estado profundamente feudal. De un estado monárquico, atado a intereses dinásticos. Y perdón que lo diga y suene a chicana. Una monarquía que se casaba entre primos y tías y sobrinos, y de alguna manera, bajo esa concepción del poder, tenía un interés alturista de progreso, civilización, y era, entre comillas, un imperio generador. No, nada más lejos de la realidad. Era un rejunte de títulos atados a una dinastía que además se casaba con sus primos, que tenían el mismo problema en Europa del Este. Remarquemos esto. Uno habla de los Habsburgo de España porque somos hispanohablantes, tenemos básicamente esta noción, nos hemos educado acá. Pero del otro lado de Europa, en Europa del Este, los dominios de los Habsburgo de Austria y Viena tenían el mismo problema. No encabezaron procesos de integración porque mantuvieron la concepción de una monarquía compuesta en la que había distintos grupos que básicamente no se sentían identificados a una identidad nacional, nunca pudieron ser plenamente integrados y hasta tenían el problema de que, cada tanto los húngaros se rebelan. Y si siguieron los videos de la Guerra de los 30 años y demás, recordarán esto y no jodan con los transilvanos. Entonces es muy difícil vender esta idea de que el Imperio Español en realidad es un imperio moderno, progresista. No, de hecho pagó el precio durante la crisis de 1640 de la no integración de sus territorios. Cuando Cataluña se rebela, tenemos rebeliones sociales en Sicilia, en Nápoles, tenemos el proceso separatista de Portugal. O sea, no podemos dibujar lo que no es. El Imperio Español no era ese imperio progresista, no tenía fines alturistas. Y si, por ejemplo, construyó universidades, construyó ciudades, construyó fortalezas, tenía que ver justamente porque era la lógica que entendían, a partir de la cual entendían el poder. Porque no dejaban de ser una monarquía feudal.
Porque dentro de esa lógica, la única forma de imperio que concebía era un imperio de carácter territorial, que también se reivindicaba, por ejemplo, ¿no? Heredero del Imperio Romano. Justamente el rol del emperador Carlos V de la corona del Sacro Imperio Romano de la nación alemana entraba dentro de esa lógica. Por eso, Felipe IV, el rey planeta, tenía que mostrar grandeza monumental. Pero ojo con esto, porque por más que la economía americana se volvió fuertemente autosuficiente en el siglo XVII, en términos económicos, a nivel de esa economía mundo global, lo que tenía para aportar la economía americana era los metales preciosos bajo una lógica extractivista. Y por las dudas, parece que le decimos esto y le decimos a los españoles. Lo mismo pasaba con los portugueses. Por eso, muchos analistas económicos del siglo XVII, de la Europa moderna, plantean los imperios ibéricos que luego, en el siglo XVII, pierden la lucha por la hegemonía y se da la reorientación económica del Mediterráneo al Atlántico y de los imperios ibéricos a los imperios atlánticos como Holanda, Inglaterra y Francia, que ejercían una forma de dominio colonial distinto, efectivamente, porque lo hicieron en otro tiempo, porque entendieron el costo de la lógica del Imperio Español y porque tenían otros proyectos que se demostraron más eficientes, le pese a quien le pese. No estoy diciendo mejor, peores, más eficientes. O sea, la carrera imperial la ganaron otros. Y no quiero caer en el determinismo, pero por algo fue. Acá alguien me acusará de iberófobo o algo de eso, en lo más mínimo. Pero no podemos pintar de nuevo. España, entiendo que todavía tiene monarquía, pero levantar la idea del imperio mundial bajo la dinastía de nos casamos entre primos y tenemos defectos genéticos, no me parece una bandera loable. En lo más mínimo. Pero bueno, perdón por esto. Otro tema que aparece es la cuestión del mestizaje. ¿Había racismo o no había racismo? Porque uno podría decir, no, bueno, pero se produjo el mestizaje y hubo uniones. Bueno, de nuevo, como ocurre con otras cuestiones, también hay que analizar cómo funcionó a lo largo y ancho de Europa. Perdón, de Europa, de América. El mestizaje no fue lo mismo en los territorios que en otros. En el caso de lo que es las regiones de Andes, de Mesoamérica, la densidad de población era mayor. Los conquistadores eran fundamentalmente hombres en las primeras oleadas y el acceso a mujeres estaba más que habilitado. De esta manera, el acceso a mujeres permitió el mestizaje. Pero ojo con esto, el mestizaje fue mucho mayor entre hombre español y mujer originaria que lo contrario, porque justamente tenía una carga negativa este tipo de uniones. Y de hecho, durante la experiencia del mestizaje, también cae lo que es el fantasma de los estatutos de pureza de sangre que se habían originado como parte de la asimilación de la población judía. La obsesión racial también llega a América. Y de hecho, esto permite la tipificación de cada forma de combinación racial. Español con india es mestizo. Mestizo con española es castizo. Castizo con española es español. Se podía volver a ser español. Español con mora es mulato. Quiero remarcar esto porque piensen en todas las tipificaciones. Mulato con español es morisco. Morisco con español es chino. Chino con india es salta atrás. Salta atrás con mulata es lobo. Lobo con china es jíbaro. Jíbaro con mulata es albarazado. Albarazado con negra es cambullo. Cambullo con india es zambaigo. Zambaigo con loba es capamulato. Capamulato con cambula es tenete en el aire. Tente en el aire con mulata es no te entiendo. No te entiendo con india es torna atrás. La obsesión racial, la obsesión por la pureza de sangre, también había llegado hasta acá. Porque justamente, alguien puede decir, no, bueno, no había racismo porque hubo mestizaje.
Pero la condición de vecino solo se gozaba si uno era español. Y ser español era sinónimo de ser blanco. Todo este tipo de tipificaciones daban cuenta de una obsesión por la pureza de sangre que no se había generado en América, se había generado en España a partir del problema de los conversos y los marranos. Por eso existían todas estas tipificaciones y todas estas diferencias. Y ser mestizo era tener barreras para acceder a cargos de poder. Ahora, ojo, en ciertas poblaciones, los indios, por ejemplo, que pertenecían a linajes de caciques, gozaban de privilegios, títulos y poderes. Pero esto era en ciertas regiones específicas. Para el conjunto de la población, ser español era superior a ser indio, a ser africano y a ser mestizo. Por eso, la enorme mayoría de los altos mandos militares, empresarios mineros, hacendados, estancieros, funcionarios, comerciantes, eran españoles. Por lo tanto, blancos. Y alguien me dirá, pero los ingleses no se mezclaron. No me interesa lo más mínimo hacer apología a los ingleses. Pero lo que sí es cierto es que la mezcla, el mestizaje, se debió justamente y sobre todo a la existencia de población de alta densidad. No hubo tanto mestizaje, por ejemplo, en el territorio de La Pampa, como lo hubo en Andes o como lo hubo en Mesoamérica. Territorios mucho más densamente poblados. De más forma, no iba a esperar el mismo tipo de mestizaje en el sur de los Estados Unidos, donde eran poblaciones de cazadores-recolectores. Igual no quiere decir que no haya mestizaje de la misma forma. Pero sobre todo el mestizaje acá responde también a cómo estaba distribuida la población y a la densidad poblacional total. De nuevo, no es lo mismo caer en una tierra en donde hay enormes excedentes de población, que son productores agrícolas, que están sometidos a tributos, que están integrados a la estructura, que pobladores de cazadores-recolectores que no son asimilables. Pero esa lógica de la dinastía, del rey, de la monarquía universal, también generaba montones de discursos en Europa. Hay un trabajo de Pierre Schmidt que se llama La monarquía universal española y América, que es parte de lo que yo he leído cuando investigaba sobre la guerra de los 30 años, que es la imagen del imperio español durante la guerra de los 30 años, porque había una obsesión por España. España aparecía constantemente en la propaganda militar, en la propaganda política y visiones estereotipadas sobre lo que era el imperio español. Que de nuevo, no deja de ser una monarquía compuesta bajo una dinastía que se casaba con sus primos, que también gobernaban otra monarquía compuesta. Y todos sabemos cómo termina la historia. La dinastía Habsburgo llega a su fin con Carlos II el Hechizado, hijo de su papá con su sobrina, ¿no? ¿Por qué remarco esto? Y perdón. Porque sentir nostalgia de un imperio gobernado por gente que se casaba entre primos, tíos y sobrinas es por lo menos complejo. O sea, lo entendería de Ramiro Marra, pero no de otros. La cuestión es que cuando se produce la muerte de el último monarca de la dinastía Habsburgo y se produce el ascenso de Felipe V en el marco de la Guerra de Sucesión Española, y que ya se están dando otros procesos. Uno podría decir, bueno, era así en todos lados. No, la monarquía de Luis XIV, por procesos históricos propios, particulares de la historia de Francia, no tenía la estructura de esta monarquía compuesta. Estaba mucho más integrada, estaba mucho más homologada a la situación de cada uno de esos territorios. No es comparable a la Francia moderna, pero se parecía mucho más. Y además había construido un modelo de monarquía absolutista, como tal, en la cual el monarca era el centro del poder, solo tenía encima, igual en lo discursivo, las leyes naturales y las leyes divinas, y gobernaba por encima de los parlamentos. Y en el marco de la Guerra de Sucesión Española es que va a llevar al poder a un Borbón, que es Felipe V, Felipe de Anjou, que inaugura la dinastía de los Borbones, que al día de hoy gobiernan en España e impulsan ese proceso de reformas
conocido como las reformas borbónicas, que no fue nada más que la incorporación o el proceso de transformación de esa monarquía compuesta, pactista, a una monarquía sustentada en lo que se conoce como el despotismo ilustrado. Ese despotismo ilustrado es el que impera en España y en el imperio colonial durante el siglo XVIII. Ahora, necesito hacer una pausa, ponete a tomar agua, ya vengo, y ahora vamos a hablar de otras cuestiones. Propiamente de la leyenda negra, pero no de la leyenda negra como tal, sino de, bueno, cómo fue circulando la idea de una leyenda negra. Ahí ven. Lo que hay que entender en el marco de esta monarquía universal es que la ambiciosa política exterior de los Habsburgo los sometió justamente a una enorme cantidad de conflictos militares y políticos a lo largo de toda Europa que les granjeó montones de enemigos. Montones. Y es en ese marco en el que se alimenta la leyenda negra como tal. ¿Qué tenemos que entender? Bueno, acá hay un punto central que es justamente la revuelta holandesa, o la guerra de los 80 años, o la rebelión de los Países Bajos. Para los que no saben, en este canal, me estoy quedando sin voz. Debe ser por lo del analista también. En este canal hay un video sobre la guerra de los 80 años, sobre la revuelta holandesa, que lo pueden ver, está muy completo. Se explica si es Holanda, los Países Bajos o no, si es lo mismo, de dónde pasó. Pero bueno, lo pueden ver, está ahí para que lo disfruten. En el marco de la revuelta holandesa, un largo conflicto militar que se va a extender desde 1567 hasta 1648, es que se producen episodios de violencia a gran escala entre los rebeldes protestantes y las autoridades católicas. De hecho, uno de los disparadores de la revuelta holandesa era justamente la instalación de los tribunales de la Santa Inquisición en los Países Bajos, gobernados por los españoles. Bueno, hasta ahí, más o menos, ¿no? Bueno, el gran punto es que, dado que la propaganda era un elemento muy constante en las guerras de los siglos XVI, XVII, XVIII, es que se produce justamente un proceso de demonización de las fuerzas españolas. Igual hay que decirlo, las fuerzas españolas hacen la guerra a sangre y fuego, también lo hacen los holandeses,
y durante el saqueo de Maastricht, durante el saqueo de Amberes, los españoles llevan adelante matanzas de población civil, los tercios, que van a ser conocidos como la Furia Española. La Furia Española, la Spanish Fury, va a aparecer constantemente en la propaganda extendida por las fuerzas holandesas, por las fuerzas inglesas, por las fuerzas francesas, sobre la brutalidad de los españoles. Los españoles son católicos, son reaccionarios, son brutales, son salvajes, comen carne cruda, son bárbaros, bestiales, masacran, violan. La Inquisición española mata a todos los opositores. Todo el proceso que sigue a los tribunales de sangre del duque de Alba en la represión de los cabecillas de la primera parte de la revuelta holandesa y demás, dará inicio, a partir de finales del siglo XVI, a una gran escalada propagandística contra España de la que se hacen eco Holanda, Inglaterra y Francia. En esta escalada propagandística, los españoles son seres brutales que llevan adelante terribles masacres, y dado que el Imperio Español contribuyó a la concepción de un mundo más amplio, a la concepción del mundo americano, como dice Per Schmidt, lo que aparece también es la obsesión por América, porque hablar de España era hablar de América y del imperio colonial español en América. Y se habla de la brutalidad de la conquista de América. Entonces, los españoles colgaban a todos los opositores en América, masacraban a los niños, mutilaban a todos, los prendían fuego, cortaban pedazos de originarios y los vendían, porque así son los españoles son terribles y venden carne de niños. Siempre cuando aparece la carne de los niños, sabés que ahí estás en un contexto de exageración. Entonces aparece toda una narrativa sobre la brutalidad española, sobre las matanzas, sobre las masacres. ¿Ve? Españoles, ¿qué hacen? Bueno, le dan de comer niños a los perros. Ahora alguno capaz que lo hizo alguna vez, como alguna forma de aterrorizar. Pero todas estas imágenes, todos estos discursos inundan por todos lados como una muestra de esa brutalidad española. Esta gran parte de lo que es el origen, el centro de lo que es la leyenda negra. Esa leyenda negra empieza a circular como un gran relato construido por las potencias protestantes sobre la brutalidad de España, ¿no? Entonces se forma un discurso que aparece en todos lados sobre cómo los españoles oprimen a los originarios, cómo la Inquisición masacra a todos los opositores, cómo los españoles masacran a todos los pueblos, son salvajes, son bestiales. Esta leyenda negra, de la cual justamente tomamos esta imagen, entonces existió propiamente. Hubo un relato anti-español fomentado por sus enemigos. Ojo, los españoles hacían lo mismo con los holandeses, con los ingleses, había un elemento propagandístico, pero esto tuvo mucho éxito y quedó asentado durante bastante tiempo. La brutalidad de los españoles, las masacres, las mutilaciones y demás. Hay otra etapa de la leyenda negra antiespañola, entre comillas, o sea, otra etapa del relato antiespañol, que tiene que ver justamente con la guerra entre Estados Unidos y España, desatada a partir de la voladura del Maine en el marco de lo que fue la guerra de independencia de Cuba. La guerra entre España y Estados Unidos, que bueno, tenemos ese casus belli, que al día de hoy no sabemos si no fue falsa bandera y demás, lleva al florecimiento de una gran propaganda estadounidense contra España. Así que mientras Estados Unidos moviliza sus fuerzas para aplastar a la flota española y aplastar las posiciones españolas en Cuba, se conforma esta idea. Los españoles son brutos, los españoles son bárbaros, son salvajes, comen carne cruda, los españoles
nótese, los pintan más oscuros que a los americanos. Los españoles son más oscuros, los pintan como más negros, musulmanes, y reflota de nuevo esta idea de un discurso anti-español. Es en este marco de la derrota, de la humillación nacional, la pérdida del imperio español, que va a aparecer por parte de Julián Juderías a principios del siglo XX un concepto que reúne todas estas cuestiones. A principios del siglo XX, disolución del imperio español, derrota militar, crisis de la identidad nacional, descreimiento de la monarquía, auge del nacionalismo, estamos en las previas a la Primera Guerra Mundial. En ese marco, Julián Juderías va a escribir La leyenda negra y la verdad histórica. ¿Qué es esto? Bueno, un ensayo reivindicatorio, propagandístico de la historia de España. ¿Cuál es el planteo? Bueno, todo el discurso que hay construido sobre España es parte de una leyenda negra para manchar y atacar a la identidad y a la nación española. Todo lo que aparece en los medios de comunicación, todo lo que aparece en la historia, es parte de un ataque contra España y es una mentira. Entonces, lo que hace Julián Juderías es agarrar y hacer una apología de la historia de España. Entonces, los crímenes del colonialismo son un invento anglosajón. Los crímenes de la Inquisición son un invento anglosajón. Y así. Y esto alimenta un discurso según el cual, en realidad, el imperio español fue un imperio progresista, positivo, civilizador, mancillado, cuyo honor fue mancillado por los intereses de las potencias anglosajonas, sobre todo ahora Inglaterra y Estados Unidos, esforzados por destruir ese legado. Así, en el marco del ascenso de nuevos nacionalismos españoles, la obra de Juderías y la idea de una leyenda negra va a tener mucha influencia en cómo se busca refundar la identidad española en un contexto de auge de nacionalismos en general, pero además de cuestionamiento al poder de las élites anglosajonas y del poder de esas potencias en el mundo. Hablamos del Reino Unido como la principal potencia mundial y Estados Unidos como la nueva potencia mundial en ascenso. En este marco también es interesante poner esto en vinculación a la propia historia argentina. Yo soy argentino y lo quiero traer, que es que el 12 de octubre es conmemorado como el Día de la Raza a partir del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Eso no es casual. ¿Por qué Hipólito Yrigoyen institucionaliza el Día de la Raza como tal? Bueno, lo va a hacer como tal, a partir de un cuestionamiento a las élites liberales tradicionales de la Argentina. Lo que va a ser el revisionismo histórico no es solo un cuestionamiento a la historia, sino es un cuestionamiento a los herederos políticos de los liberales argentinos. Y si los liberales argentinos eran Inglaterra, eran el Reino Unido, la narrativa tiene que poner el acento, tiene que poner la reivindicación en otro lado. Es decir, si yo me opongo al imperio inglés, si me opongo a Estados Unidos, tengo que buscar mis raíces en una raíz que no sean los liberales argentinos. Por eso, los revisionistas argentinos, ¿hacia dónde van a mirar? Van a mirar a los caudillos federales y van a mirar a la herencia hispanoamericana. Por eso que hay un punto central, que es que el Día de la Raza se institucionaliza también como parte de una cuestión de ataque a el imperialismo anglosajón. De esta manera se abraza un discurso hispanista y se abraza la idea del Día de la Raza. Y lo mismo va a hacer Perón, propiamente. Perón
Tiene también su propia narrativa, entre comillas, hispanista, pero ojo, Perón también va a la conciliación nacional, porque no ataca a los liberales. También le pone Sarmiento a los ferrocarriles nacionalizados. Pero el 12 de octubre de 1947 teníamos este afiche. Una raza fuerte, laboriosa, pacifista y soberana, como la raza española. ¿Por qué quiero tocar todo esto? Porque muchos proyectos nacionales, muchas cuestiones atadas a la identidad nacional, también afectan a cómo pensamos la historia, cómo discutimos la historia. Y la leyenda negra no es casualidad, porque el discurso sobre la leyenda negra aparece hace más de 100 años. ¿No? Más de 100 años. Como tal, fue sujeto de debate historiográfico, se desarrolló una visión superadora. Porque, ojo, no es que la leyenda negra dice, bueno, sí, cometimos atrocidades. No, es una negación de las atrocidades. Y es verdad, hubo un dispositivo propagandístico para atacar a España. Pero hay una realidad material de esas atrocidades. Hubo un imperio conquistador, hubo masacres, existió la Inquisición, pero no, la Inquisición no quemaba a todo el mundo, pero quemaba gente. Los españoles no fueron unos monstruos terribles, pero masacraban mucha gente. Ahora, el tema con el discurso de la narrativa de la leyenda negra es que viene a plantear la negación de todo ello, la subestimación de qué tan condenable era incluso en ese tiempo, cuando muchos lo condenaron, para plantear una imagen, una lavada de cara a la identidad nacional española y ser parte de un mito fundacional en favor de la identidad española. La pregunta sería, ¿por qué un discurso de hace 100 años de repente sigue circulando hoy en día? Porque también está atada al propio debate de la identidad española. Gran parte del florecimiento de este discurso hispanista que observamos tiene que ver con la filosofía de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, filósofo español panhispanista, lo que conforma es una imagen nostálgica del Imperio Español, donde plantea que el Imperio Español fue un imperio generador, a diferencia de otros imperios que fueron imperios depredadores. Gustavo Bueno no es historiador. Su discurso no se inscribe en ningún análisis histórico que forme parte del debate general sobre el Imperio Español. Y el concepto de imperio generador solo es utilizado por Gustavo Bueno, los seguidores de Gustavo Bueno. Después no hay historiadores especialistas en el Imperio Español, ni españoles, ni franceses, ni ingleses, ni argentinos, serios que formen parte de ese análisis general que tomen en cuenta esta categoría para pensar en el Imperio Español. ¿Qué es ese imperio generador? O sea, la base de acumulación de riquezas era un modelo esencialmente extractivista y la parte, entre comillas, generadora, si queremos, de querer, no sé, volcarles su propia cultura a los originarios, era parte de la concepción que tenían del poder en el siglo XVI y el siglo XVII. Pero no hay nada más de eso. Si queremos, no sé, los imperios británicos franceses también educaron a las élites que conformaron para gobernar sus dominios coloniales. Es más, sin ir más lejos, Ho Chi Minh estudió en Francia antes de independizar Indochina. El Imperio Británico construyó ferrocarriles. ¡Buah! ¿Eran imperios generadores? No, porque ese concepto en realidad es una categoría para pintarle la cara a esto y hacer una falsa distinción que no existe. Quiero remarcar. No estoy reivindicando el imperio inglés, no estoy reivindicando el imperio francés, no me interesa lo más mínimo. Lo que quiero plantear es que acá hay imperios y hay imperios. No, es tan sencillo como que todo imperio se vale de un conjunto de instrumentos para dominar territorios, dominar población, conformar una élite que le ayude a cogobernar, conformar un entramado institucional que asegure la acumulación de riquezas, el desvío de esas riquezas a la metrópoli y demás, de distintas formas y marcado por distintas temporalidades históricas. El Imperio Español, el Imperio Portugués, responden a una forma de entender la dominación colonial propia del siglo XVI y XVII, y el siglo XVIII, finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, vino el ascenso de otra forma
que consideraron las potencias atlánticas era más eficiente para dominar otros territorios que además eran distintos. Porque, ojo, no es lo mismo cómo la India británica fue colonizada que cómo fue colonizado Estados Unidos. No es lo mismo cómo se colonizó Sudáfrica que cómo se colonizó Australia. Y todo esto en realidad es una acrobacia intelectual para reivindicar la identidad española porque forma parte de una nostalgia imperial. En este marco se inscribe el trabajo de Armesilla o Bullo. En realidad hay una nostalgia nacionalista española que necesita buscar enemigos, que necesita buscar causas para fortalecer una identidad española que está en crisis. No hay historiadores, de nuevo, hay un montón de bibliografía, hay muchísimo trabajo sobre el Imperio Español. Hay muchísimo trabajo sobre la conquista de América. Hay muchísimo análisis sobre cómo funcionaban los imperios coloniales, sobre cómo funcionaba la disputa por el poder. Ninguno de estos considera que Santiago Armesilla es una referencia o Marcelo Bullo es una referencia. No tengo nada contra ellos, particularmente. A veces Armesilla me hace enojar en Twitter. Pero nada de estos puntos de vista forma parte de un debate serio sobre el tema. Son solo visiones nostálgicas que, dicho sea de paso, ninguna de las tres personas que hemos citado son historiadores. Ninguno de sus trabajos son tenidos en cuenta por el conjunto del consenso historiográfico, porque no se valen de categorías históricas, porque no se valen de análisis de fuentes serio, porque no se valen de ninguna de esas herramientas. Son solo construcciones ideologizadas para mantener un relato nostálgico del Imperio Español. Y no es una casualidad, todo está atado al contexto particular. Interpelamos la historia desde el presente. Justamente en la sociedad globalizada en la que vivimos hay una crisis de la identidad nacional. Y España no es ajena a esto. España tiene una crisis de identidad que viene por varias aristas. Viene por factores externos y viene por factores internos. Uno de los factores externos es la propia existencia de la Unión Europea. Muchos de los nuevos nacionalismos europeos son justamente euroescépticos. ¿Qué quiere decir esto? Cuestionan el carácter de la Unión Europea para poder ser una representación por igual de todas las naciones europeas. Bueno, en este marco, esta organización supranacional pareciera haber abolido la soberanía de Europa y de sus países. Es como si estuvieran bajo un nuevo gobierno global que desde su perspectiva, claro, está dominado por otras potencias. También a su vez está alimentado por las crisis económicas que han sacudido. La crisis del 2008, la crisis de Lehman Brothers y todo ese ataque a toda esa crisis inmobiliaria española generó una gran crisis social que como tal puso en cuestionamiento el rol del Estado, el rol de la identidad y aparecen chivos expiatorios. ¿Quiénes son esos chivos expiatorios? Y bueno, pueden ser los inmigrantes que claro, no son españoles. Y a todo esto le tenemos que sumar los cuestionamientos por parte de las minorías nacionales que existen en España. Catalanes, vascos, forman parte de una larga historia que merece un relato aparte sobre cómo han existido grupos nacionales no del todo asimilados y que han tenido que pagar duras represiones, duros ataques por parte de gobiernos como la dictadura de Franco. Entonces hay un cuestionamiento general a la identidad española que además se ha alimentado también desde el exterior, por ejemplo, con el marco de lo que fue la oleada progresista o el giro a la izquierda en América Latina, que volvió a poner el discurso antiimperialista y demás. Esto supuso que se refloten discursos contra el Imperio Español, que aparezcan, por ejemplo, no sé, se le cambie el Día de la Raza por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, entre otras cuestiones. Bueno, en este marco es que el discurso de la leyenda negra reaparece. ¿Por qué? Porque es una reacción. ¿Qué busca? Reposicionar la identidad nacional española. Bueno, si yo quiero reposicionar la nacionalidad española, tengo que tener un discurso del cual sentirme orgulloso. Bueno, el mayor imperio mundial. Un imperio demonizado por poderes exteriores. Una unidad nacional hispana, una unidad hispana que fue rota por poderes externos y no porque hubiera contradicciones, no porque fuera una monarquía compuesta, no porque hubiera montones de procesos de integración que nunca se pudieron completar dentro de los territorios gobernados por lo que era una dinastía monárquica. Entonces, ¿por qué reflota la leyenda negra? ¿Por qué 100 años después? Bueno, sobre todo reflota porque hay una crisis de la identidad española,
¿Por qué es necesario buscar en la historia siempre posiciones, material, fuentes que confirmen mis propios prejuicios, mis propias formas, mis propias banderas? Y a esto abona la narrativa de la leyenda negra. Y acá quiero pararme desde el punto de vista corporativo histórico. Es decir, ¿por qué es valioso el trabajo de los historiadores? Con la leyenda negra ocurre algo similar a lo que ocurre con el revisionismo histórico y la historia oficial en Argentina. Voy a usar esta analogía para que se entienda. Para que vean que no es solo una cuestión de la leyenda negra. En Argentina, mucha gente debate revisionismo histórico, historia oficial. Y mantienen vivo ese debate, ¿no? Porque ustedes son presa de la historia oficial. No, ustedes son presa del revisionismo histórico. Y en realidad, la historia, es decir, el campo historiográfico, el conjunto de los estudios que hacen los historiadores sobre el tema, ya no debaten revisionismo histórico, historia oficial. Porque eso está superado, porque es un debate de hace un siglo, porque está zanjado, porque hay aportes y miradas más complejas sobre el problema. Y sin embargo, a falta de una efectiva tarea de divulgación, a falta de una efectiva tarea de acercamiento del trabajo de los historiadores profesionales a el conjunto de la población, el debate se queda congelado en el tiempo, yendo al pasado a buscar discusiones que ya fueron superadas. Pausa de agua. Lo mismo ocurre con la leyenda negra. La historia ya no discute leyenda negra sí, leyenda negra no, leyenda rosa sí, leyenda rosa no. No, a la historia le preocupa entender las particularidades de la conquista española en América, las particularidades de la conquista inglesa, analogías, similitudes, diferencias. No juzgar para reivindicar banderas nacionales. No, eso forma parte de un discurso que atrasa, de un debate que fue superado, que reaparece justamente porque busca ser instrumentalizado, porque estamos reivindicando la identidad española, porque estamos la nostalgia imperial para nuestro presente, porque Vox necesita presentarse, por dar un ejemplo, como una fuerza que reivindique al mayor imperio de todos. Pero no, voy a plantearlo de esta manera. Ya no existe una leyenda negra sobre España. Existió una leyenda negra. Hubo un aparato propagandístico. Pero decir que existe una leyenda negra es una teoría de la conspiración. ¿Por qué es una teoría de la conspiración? Básicamente porque supondría asumir que existe un aparato de gobierno ideológico mundial que ha decidido demonizar a España, que ha logrado que su discurso triunfe en todo el mundo, que todos los historiadores, o la enorme mayoría de los historiadores, sean cooptados por narrativas que se construyeron hace 400 años y que al parecer no fueron cuestionadas por la evidencia histórica, no fueron cuestionadas por estudios posteriores, no fueron cuestionadas por el enorme avance del campo historiográfico y de alguna manera son reproducidas sin ser cuestionadas hasta el día de hoy, de forma que España es demonizada por un relato falseado de la historia. ¿De qué hay más posibilidades? Que haya un gobierno intelectual mundial forjando una imagen falseada de la historia y que un grupo de iluminados hayan descubierto que existe un engaño, una leyenda negra para atacar la identidad española, o que sea una teoría de la conspiración de parte de nostálgicos y nacionalistas que necesitan buscar un discurso que les permita reivindicar sus objetivos o banderas políticas. No, el campo historiográfico trasciende mucho esas ideologías. Hay historiadores de todas las corrientes, de todas las formas, de todas las nacionalidades, estudiando en serio estas cuestiones. Y como tales, no se basan en leyendas, porque la leyenda es lo contrario al discurso construido a partir de la construcción de conocimiento, porque es contrario a lo que es el análisis histórico. Hubo un imperio español que conquistó y cometió atrocidades. Esas atrocidades
no son diametralmente distintas de las atrocidades que cometieron otros imperios coloniales. Pero el imperio colonial español tuvo la particularidad de conquistar la mayor parte de América. Hubo una Inquisición española. ¿Hubo persecución ideológica y religiosa en otros países? Por supuesto. Ahora, la Inquisición matando judíos en España fue un fenómeno singularmente español y, como siguió ocurriendo desde un aparato burocrático, fue muy específico de España. No quiere decir que no haya pogromos antijudíos en otros lados. Bueno, también hubo pogromos antijudíos en España. Hubo un gran imperio mundial. Ahora, ese imperio mundial está lejos de ser un imperio generador. Sí, el imperio español fue enorme, tuvo una gran riqueza material y demás. Pero la noción de imperio generador responde a un relato nostálgico que busca construir un pasado ideal falseado antes que tratar de entender las lógicas de un aparato político de carácter feudal y dinástico construido hace 400 años. Bueno, construido hace 500, porque tuvo su base ahí colonial hace 400 y pico, así consolidado. Discutir de Leyenda Negra atrasa, y les voy a contar algo. En la historiografía no se discute esto. Esto es una discusión de nicho, es una discusión de Twitter. Solo el producto de la falta de conocimiento serio sobre el tema y de la desinformación adrede por aquellos que, detrás de una supuesta verdad revelada, iluminada, ajena a toda la elaboración histórica, a todo lo que se escribe sobre el tema, pretenden tirarte una posta a partir de una conspiración mundial contra España. Así que, España no fue el demonio. Tampoco en América era una panacea en la cual todos vivían pacíficamente. España no fue el único imperio colonial que cometió delitos. España no fue el único imperio colonial que cometió atrocidades. Pero hubo atrocidades, hubo una catástrofe demográfica. Y tener nostalgia por un imperio gobernado por gente que se casaba entre primos no tiene sentido en el siglo XXI. Es una instancia histórica que está superada. Y esa es mi charla TED sobre por qué hablar de la leyenda negra es falopa. Y el hispanismo marxista es más falopa todavía. En otra ocasión hablaremos detalladamente de la conquista de América y eso quedará para el año que viene. Pero espero que les haya gustado mucho. Acá vamos a atender a Milk 236. Dice, 300 años no hubo guerra. Che, escuchame papá, googlea guerras calchaquíes, tal vez te suene. Puede aparecer por ahí, en una de esas te enterás de algo. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden ponerle like, pueden compartir, pueden difundir, pueden hacerse miembros de este canal, pueden hacer aportes, pueden hacer cualquier campaña de divulgación. Tienen links de Mercado Pago, tienen la posibilidad de hacerse miembros de este canal, pueden hacer aportes de todas las formas que se les ocurra. Pero sobre todo, cuando termine, les voy a pedir que dejen comentarios, hagan aportes. Pero sobre todo, díganme qué les pareció, qué opinan, qué postura tienen. Acá hay un par de camaradas que van a tener un trabajo intenso frente a los que vengan a insultar. Pero bueno, ya saben cómo funciona, ya saben cómo lo pueden hacer. Por favor, esto termina. Hubo mucho esfuerzo, hubo mucho trabajo. Dejen comentarios. Después, ahora no tengo ganas, pero lo voy a hacer porque ya lo tenía separado. Les voy a dejar ahí montones de material sobre el debate en torno a la leyenda negra para que vean que, por las dudas, no hice hincapié en autores para esto porque quería hacer una síntesis personal, pero está muy superado y hay un montón de visiones superadoras al respecto. Así que después les voy a dejar en el primer comentario, seguramente mañana, un compilado de textos sobre el debate en torno a la leyenda negra para mostrar justamente lo desactualizado que está a seguir debatiéndolo y cómo reflota justamente en el marco de la crisis de la identidad española. De nuevo, muchas gracias por ver. No olviden aportar, no olviden comentar. Dejen un comentario. De esa forma hacen grande este canal. Y suscríbanse si no se han suscrito. Muchas gracias y hasta la próxima, amiguitos.